Bienvenidos una vez más a nuestras entrevistas mensuales. Este mes estamos increíblemente emocionados porque estamos en las oficinas de Betina, directamente desde Dorado, Puerto Rico. Para todo el que nos ve desde cualquier parte del mundo, Dorado es el paraíso de Puerto Rico, es uno de los municipios más vistosos y más lindos que tiene Puerto Rico, es la realidad. Hay que decirle que aceptarlo, gente, es una verdad. Y aquí en estos predios se encuentran las oficinas de Betina Cosmetics y estamos súper emocionados de poder entrevistar a la presidenta actual de Betina Cosmetics, Betina Mercado. Betina, bienvenida. Nosotros estamos súper emocionados de estar aquí porque Betina ha estado en nuestra caja de Webbox en diferentes ocasiones durante nuestras ediciones de este año y para nosotros ha sido una linda alianza porque la marca de ella no es solamente cosméticos, la marca de Betina va un poco más allá y trasciende lo que tiene que ver solamente con lo que es belleza y los colores increíbles que tiene su marca. Tiene un servicio bien bonito y una línea comunitaria que es lo que nos trae aquí porque queremos conocer ese trasfondo de su línea. Así que Betina, bienvenida a nuestras cámaras de Webbox Puerto Rico. Gracias por acceder a esta entrevista, estamos bien contentos contigo. Y vamos a empezar por preguntarte, la marca Betina, vi que llevan 50 años en el mercado, pero tienen una historia. ¿Cómo surge Betina? Pues mira, Betina es una marca que surgió un poco dentro de una necesidad en determinado momento. Para que entiendas la historia, Betina comenzó como MIJ Incorporado, una corporación establecida por mis padres. Así que es un negocio de familia que comenzaron como importadores de marcas del extranjero, mayormente Italia, por el hecho de que podían traer productos que aquí no estuviesen representados, porque casi todo venía de Estados Unidos y no de Europa. Así que comenzaron como importadores y distribuidores de marcas, literalmente tocando puerta por puerta a ver quién le abría la puerta. Ya todas las marcas... No había internet, gente, esto era así. No, había que ir con el maletincito allí a suplicar que le dieran la oportunidad a una marca nueva, sin inversión en mercadeo porque no había dinero para eso. Y obviamente compitiendo con todas las marcas multinacionales que ya habían llegado a la isla. Así que literalmente mi padre cogió una maletita y se fue farmacia por farmacia buscando la oportunidad y lo que encontró fue un rechazo porque obviamente los productos eran un poquito más caros que los del extranjero, los que venían, ¿verdad?, de marcas ya reconocidas y no entendían cómo iban a poder sobrevivir. Ahora se dio entonces la necesidad de tener que dejarlo a consignación. Y él dijo, bueno, pues déjame dejar el display ahí y déjame ver qué pasa. Y se dio una dinámica bien maravillosa, que fue que la gente empezó a ver en esa marca nueva que no conocían, unos colores que no tenían las otras marcas. Qué bien. Y entonces empezaron a entender que nosotros como isla tropical, de sol eterno, donde no hay estaciones del año, el verano full. Correcto, los gustos de las mujeres eran diferentes a lo que son, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o Europa. Cálido, más frío. Correcto, y entonces empezó a darse la venta por la selección de colores. Luego de eso, la gente empezó a reconocer una calidad que justificaba ese precio un poquito más alto que los demás. Y así empezó a correr la voz, ¿verdad? Parece rápido, pero han pasado 50 años, gente. 55, para ser exacta. Mira, para allá, 55 años. Sí, y entonces cuando ellos regresaban a ver qué había pasado con los productos, se habían vendido. Y se empezaron a vender mucho más que los competidores. En ese proceso empezaron ellos a entender porque en realidad ellos no tenían una educación formal como para hacer este tipo de negocio. Eran emprendedores de verdad, de corazón. Que creían en su producto. Correcto. Y entonces la compañía se llamaba MIJ por mis hermanas mayores, que eran las únicas que ellos tenían en ese momento. Luego de eso nació un varón que se llama Víctor, igual que mi papá. Y luego, cuando me tocó a mí nacer, se había dado un fenómeno con un color específico de esmaltes de uñas que ellos vendían que se llamaba Betina. Y ese color, ellos habían tomado la decisión que iban a lanzar este esmalte de uñas y los italianos le dicen, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a los colores? Y ellos dijeron, bueno, pues como no sabemos, ¿verdad?, darle nombres a colores, vamos a mandar los nombres de todas las mujeres de la familia.
Y entonces en ese proceso, pues mi mamá se llama Julia, mi hermana Maritza, la otra Jacqueline y la mamá de uno de los socios que es de Estados Unidos o que era de Estados Unidos porque ella falleció, su mamá se llamaba Betty. Okay. Cuando los nombres llegaron a Puerto Rico los habían italianizado. Así que Maritza se había convertido en Marisa con 2 S, Jacqueline, Jacquelina, Betty en Betina y así sucesivamente. Pues de todos esos colores, el que más se vendía era Betina. Pero por tanto y tanto y tanto que incluso llegaban a las farmacias y decían, por fin llegó Betina. Así que ese nombre empezó a sonar y a quedarse, ¿verdad?, en la mente de nuestros clientes y consumidores, al punto que cuando ellos tomaron la decisión, bueno, primero nací yo. Claro, cuando nací me dieron el nombre, así que primero vino el huevo y después la gallina. Claro. Y entonces me dan el nombre a mí y luego para el 1982 deciden que quieren tener ya algo que fuese nuestro, ¿verdad? Buscando que pudiesen dejar de importar cosas del extranjero, porque la realidad es que el dueño de la marca es el que decide lo que tú vas a hacer como distribuidor. Y ya conoces el mercado, pues ya llevas tantos años que ya por lo menos tienes una idea de cómo corre el mercado y puedes hacer algo tuyo. Correcto. Y lo sabes mercadear. Wow, tus papás son. Sí, y entonces pues deciden establecer su primera marca personal que bajo el nombre Betina y comenzaron con 19 colores de esmaltes de uñas. Gente, esto es historia, lo que están escuchando aquí, esto es historia, me encanta la historia de Betina, wow, y tu nombre, me encanta el origen, tan original. Sí, no, bueno, la realidad es que Betina es el italiano de Beatriz. Ah, de Beatriz. Correcto, así que en Europa es un nombre bastante conocido, en Puerto Rico ya hay unas cuantas, yo conozco 2. Estamos con la pionera. Sí, todas son menores que yo, por supuesto, pero el nombre tiene, yo digo que tiene como una bendición atada a él, porque no hay país donde nosotros vayamos a presentar la marca que la gente no se enamore del nombre. Sí, es bien catchy. Incluso hay un país que es Colombia, donde no puedo comercializar porque el nombre está registrado por una alemana que se llama Betina. Y sin embargo le he ofrecido a la gente, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre y vamos a venderlo con otro nombre. Y la gente dice, no, pero es que hay algo en ese nombre Betina. Así que se ha convertido, ¿verdad?, en un nombre que para Puerto Rico, ¿verdad?, significa algo y la gente inmediatamente lo asocia a esmaltes de uñas como primera opción. Una de las cosas que también quería mencionarte, porque sabemos que Betina tiene unos colores bien peculiares, es la fórmula. Todo el mundo que yo conozco, mis amigas, familiares que usan, todos usamos Betina, es la fórmula. Correcto. No me vas a decir el secreto, obviamente, pero ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo llegan ¿Cómo das con el decir esta es la fórmula? O sea, ya eso salió de tu papá, ustedes la mejoraron cuando ya estaba. Bueno, no, hay cosas que no se cambian, sí, ¿verdad? Y la fórmula. Se mejora, pero no sí, se cambia. Exacto, se ha mejorado, pero no se ha cambiado su base inicial, esencia. ¿no? Su esencia. Pero mis papás, cuando comenzaron, ellos tenían un poco de desconocimiento, ¿verdad?, en términos de formulaciones, así que buscaron obviamente aliados que pudiesen aportar, químicos de Estados Unidos que pudiesen ayudar y aportar para llegar a esa fórmula final. Y cuando comenzaron dijeron, bueno, pues vámonos light, vámonos con 19 colorcitos nada más para ver qué pasa. Y se dio la misma dinámica, ¿no?, que ellos colocaban el producto y se vendía solo, porque mis papás pues pensaban que el mercadeo era un gasto, no una inversión, así que no lo hacían conscientemente. Cierto. Y la persona probaba, le encantaba, regaba la voz, y se hizo viral sin redes sociales. Ustedes vean, gente, de verdad, sí, hay gente que piensa que es en el dinero que tú inviertes en la marca en mercadeo es lo que te va a producir la venta, y en realidad yo creo que un producto te puede vender una sola vez. Eso es así. Si la fórmula no es lo que es, te va a vender una sola vez, no te van a comprar 2 veces. Es cierto, y la gente busca, Betina, porque correcto. Yo que vivo de farmacia, porque me encantan los productos de farmacia, realmente es más fácil, son más accesibles, uno puede ir a cualquier hora. Siempre el stand de Betina está a mitad o vacío. Es una cosa increíble, gente. No solo estoy diciendo porque estoy aquí, es una realidad. O sea, tú no vas y tú quieres un nude, porque los nudes chulísimos. Y tú vas, queda uno, si no me lo llevo ahora, lo perdí. Tengo que esperar a que vuelvan a restock. Eso pasa, es la realidad. Y los clear, los top coat, buenísimo.
siempre o no hay, o el que queda es, o el que está en tester, y tú no me lo puedes llevar eso porque él demuestra. O sea, la marca se vende sola, o sea, has llegado a ese punto que qué bendición. Sí, ciertamente es una bendición y cuando yo entré en el 2001, yo dije, bueno, tenemos marcas del extranjero y una sola marca nuestra, con una selección limitada de tal vez 40 colores o algo así. Y entonces yo me siento con mis padres y le digo, tenemos que hacer algo de mercadeo, y ellos luchando, batallando un poquito conmigo porque eso era mucho dinero. Claro. Yo dije, bueno, pues el mejor mercadeo que yo puedo hacer es el 1 a 1, ¿verdad? Y literalmente empecé a entrevistar a la gente. ¿Que conoces el esmalte Betina? Sí, lo conozco. Sí, ¿por qué lo compras? Es como una encuesta. Sí. Eso está genial. Y literalmente, o sea, hablando con la gente en la calle, hablando con amistades. Y yo venía de 10 años en Nueva York, por lo tanto estaba un poco desconectada de lo que estaba pasando aquí, y yo tenía que entender qué pensaba la gente de esta marca. Una expertise de mercadeo de esa área también. No, yo era actriz. Espérate, que eso tampoco lo sabíamos, gente, tuvo una premisa para mí. Betina, tú eras actriz. Sí, yo estudié en NYU actuación y una vez me gradué, me quedé en Estados Unidos por 10 años trabajando como actriz. Así que cuando mi mamá me llamó, yo decía, pero tú eres loca. O sea, vas a poner a una ciega a liderar un negocio completo. Y estuve 3 años autoeducándome. Wow, pero ella vio algo en ti. Ella no hubiera decidido eso si no hubiera visto un ángel en ti que sabía que tú podías ser parte de ese proyecto. Correcto. Y ella siempre me dijo, mira, dale la oportunidad, si no funciona, te regresa. Claro. No y yo dije, bueno, pues no pierdo nada, porque en realidad cuando tú estás en Nueva York, trabajas para pagar. Eso es así. O sea, no eres dueño de nada, estás todo el tiempo en ese hustle, como uno dice. Y cuando uno se siente tan lindo cuando tus papás te necesitan. No es como que te necesiten de que tú tienes que estar ahí, pero sino como que te quieren hacer parte de algo que es de ellos, que al final del día es un patrimonio de familia. Sin duda. Y originalmente cuando ella me llamó por primera vez, yo dije, claro, me cogen a mí porque soy la soltera, la más chiquita, esto y lo otro, y yo soy la que tiene que soltar todo, y ninguno de mis hermanos lo puede hacer. Uno, ¿verdad? Como uno piensa. Y después... Y ella viendo más allá. Sí, y después me tomé unos días y la llamo y le digo, ven acá. Si yo dijera que no, ¿cuál es tu plan B? Bien pensado. Y ella me dice, bueno, pues mi plan B es venderlo. Y eso tocó una fibra de mi corazón. O sea, yo me había criado ahí adentro. Los empleados me cruzaban a la farmacia al frente a comprar dulces desde que yo era chiquita. Sí, era tu hogar. Si todos habíamos tenido una educación formal universitaria, había sido gracias a ese negocio. Exacto. Y solamente el pensar que cayera en manos ajenas, a mí ciertamente me estremeció, y yo dije, pues bueno, estas son mis condiciones, regreso a Puerto Rico, pero si no me gusta, tú me das la oportunidad de regresar, y si no funciona, tú me tienes que honestamente decir que no soy la persona indicada, porque yo no quiero, yo no quería que yo fuese a dañar y a defraudar y a echar a borda todo el esfuerzo de ellos. Totalmente de acuerdo. Así que regresé en el 2001 y empecé este proceso que yo, o sea, me sentía como un patito nadando en el medio del lago, y tú decías, no veo la orilla, y los pies por debajo fajados y por encima tratando de demostrar que yo podía. La gente debe pensar que porque tú eres hija de los dueños de la compañía, pues te sabes todo. Ah, sí, claro. Sí, la gente espera que yo llegue y sea igual a mi mamá o a mi papá, y ciertamente eso no fue la dinámica, y ciertos empleados que me habían visto crecer todavía estaban allí. Wow. Así que para ellos debe haber sido bastante difícil que la nena de momento llega, la nena no sabe la mitad de las cosas, y tú sabes, porque uno siempre es la nena. Sí, es así. Pero en ese proceso me di cuenta que empezaba a descubrir unas cualidades en mí que yo no sabía que yo tenía, y unas capacidades que yo no sabía que yo tenía. Increíble. Y empecé ese proceso de autoeducación, literalmente pasar el negocio de la cabeza de mi mamá al mío. Claro. Porque yo no quería dañar esa fórmula comercial que ellos tenían. Su esencia es su esencia. Correcto. Claro. Y en ese proceso ella me enseñó tantas cosas maravillosas que no tienen que ver con números y ventas.
Como por ejemplo, ella me decía, mira, tal cliente lleva con nosotros 20 años, claro. si se le inundó el negocio, no le cobres, la esposa tiene cáncer, dale una oportunidad, envíale mercancía y no le cobres hasta que ella se recupere. Y ese tipo de cosas y de historia que está detrás de un simple número de un cliente. Has dicho algo que es bien clave, el negocio antes en Puerto Rico era más humano. Era así. Con siempre decirte... iba la humanidad antes que la ganancia. Antes que cualquier otra cosa. Y de verdad, se ha perdido. Se ha perdido. Es una realidad. Yo me acuerdo, tienes toda razón, mi abuelo trabajó en ferreterías toda la vida y él hacía lo mismo. Se le caía el techo a una persona, él le decía, ven y busca las maderas y me pagas cuando puedas, bregamos después, tú resuelves tu casa. Y eso sería... Y eso traía un sentido de comunidad que diferenciaba al comerciante local que al que venía del extranjero. Eso es así. Y hoy en día, desafortunadamente, la gente piensa que cuando tú tienes humanidad y tienes ese deseo de ir más allá de lo que simplemente hace o representa tu negocio, es un signo de debilidad. Y para nada. Lo contrario. Es totalmente lo contrario. Es una pena y ver estas generaciones que no aprendieron de esa esencia. Correcto. Y todo a veces es lamentablemente tan materializado. Sí. Pues pierde la esencia. Por eso es que muchas veces hemos hablado de las marcas en lo que es Wepabox, como ustedes saben que es nuestro tema, de nuestra caja mensual, y nosotros nos hemos dado la tarea de hacer estas entrevistas, y qué bueno que me traes esa memoria de tu mamá, porque nosotros nos gusta la historia detrás de la marca. Todas las marcas tienen una historia y el cómo comenzaron, y nosotros tenemos la dicha aquí en Puerto Rico de tener estas marcas que llevan 40, 50, 60 años, que vienen de esa esencia. Y cuando tú las comparas con las marcas que están saliendo ahora, que son muy buenas marcas, muchos jóvenes emprendedores que están haciendo cosas maravillosas. Lindas, de verdad. Yo sé que pueden llegar sumamente lejos, pero mi recomendación, escuchen estas historias. Estas son las historias que te van a llevar mucho más lejos de lo que ya tu marca esté empezando a emprender. Esto no tiene precio. Tienes una mentora, ella lo que te está diciendo aquí vale oro ahora mismo. Así que al que nos esté escuchando, créanos, siempre tiene que haber humanidad detrás de tu marca. Nunca dejes pasar eso. Gracias por esa historia está genial.